cursos de especialización, así como talleres de formación para bibliotecas, archivos y museos en Latinoamérica y es organizador del Seminario Internacional de Conservación de Papel de Chile. Asesora además, caso actual, ¿verdad? Acá, acá en Costa Rica con nosotros, a instituciones en proyectos de preservación de colecciones bibliográficas y documentales, así como en estudios de control ambiental y de control de plagas. Entonces, realmente pues, es todo un honor y es algo que no es tan sencillo. Tal vez lo digo más por los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. No es tan fácil lograr traer a alguien con semejante currículum y calibre acá al país. Entonces, que aprovechen, que pongan muchísima atención, que hagan todas las preguntas, tal vez no todas, pero las preguntas que quieran hacerle a Yerko y aprovechen que lo tenemos por acá. Y de verdad agradecerle montones al doctor Yerko por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Sharon, por la invitación y por esa presentación. Ha sido muy reconfortante estar acá. He conocido personas que solamente la había visto por Instagram y darles un afectuoso abrazo también. Eso es muy reconfortante porque muchas personas durante años nos hemos conocido por redes sociales y han sido alumnas mías durante mucho tiempo. Y cuando voy viajando nos vamos encontrando y reencontrando de forma presencial y eso es muy bonito. Así que el día de hoy también he tenido la oportunidad de poder reencontrarme también con amigos y colegas que me voy haciendo durante estas estancias que vamos haciendo durante años y colegas que vamos haciendo durante este tiempo. Así que gracias por la bienvenida también al equipo de la universidad. Y sé que, y espero que este momento de esta charla, que espero que sea no tan solo un momento de conocimiento que yo quiero compartir con ustedes, eh, donde vamos a hablar un tema donde quiero mezclar temas, donde vamos a ver claramente un poco de manejo de colecciones contaminadas, pero también quiero que ustedes vayan haciéndome preguntas de forma momentánea, como, porque también hay muchos estudiantes acá y quizás eh, es un problema que muchas veces no se ve tan de forma tan rutinaria lo que voy a mostrar el día de hoy. Muchas veces el problema de las colecciones contaminadas se ve de una forma muy de emergencia, cuando cae una gotera, el agua, ¿cierto? Cae sobre las colecciones. En Chile, el problema de las colecciones, las grandes contaminaciones, como vamos a ver el día de hoy, se asocia directamente porque las colecciones no se limpian, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que aprender, que la contaminación latente que vimos en el curso del día de hoy es algo que tiene que ver con la preservación directamente. Si nosotros no nos encargamos de la preservación, estamos esperando, ¿cierto?, que ocurran estragos a largo, mediano o corto plazo, ¿ya? Así que los invito a que anoten todas las preguntas posibles y si yo puedo responder, aquí nos vamos a extender un poquito, ¿ya? Voy a apagar la luz para que se vean las imágenes porque ahí yo sé que acá hay más bibliotecarios, ¿verdad? Pero el problema de las contaminaciones no solamente son evidentes, sino que vemos contaminaciones que están ocultas. Siempre hay contaminación dentro de las colecciones, siempre. Hay contaminaciones que son de menor grado y hay contaminaciones que son con hongos activos en el caso de contaminaciones activas. Acá, ¿cierto? El ejemplo de las bibliotecas, los archivos y los museos que resguardan las colecciones, siempre tenemos que tener el resguardo de estar limpiando, tener metodologías de limpieza, sean en menor grado o mayor grado, de tipo de conservación e incluso restaurar piezas cuando tenemos que hacer intervenciones mayores. Pero cuando dejamos de elaborar protocolos de limpieza, causamos que la colección completa esté predispuesta a una pérdida mayor. Y es por eso que tenemos que tener consideraciones mayores a la hora de prepararnos en el caso de poder estar preparados o no, por ejemplo, ante la conservación de los bienes patrimoniales. El cuidado y la conservación de los bienes bibliográficos contaminados, ¿estaremos preparados para esto? ¿Las instituciones se han preparado de alguna forma? Yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer.
si bien ahí yo estoy tapado hasta las cejas, ¿verdad? No se me ve absolutamente nada. La mayoría de las instituciones con las que trabajo nunca se han preparado para un evento de esa magnitud. Lamentablemente en Latinoamérica se trabaja con la reacción. Pasa un evento, auxilio, terremoto, se cayó todo, pero ni siquiera siempre se trabaja con en la gestión de riesgo, pero esa gestión de riesgo parece que no es tan efectiva. Estoy viendo que la gestión de riesgo tiene que ser más efectiva. Pongamos el ojo en esa gestión de riesgo que debe ser efectiva a la hora de reaccionar. ¿Ya? Llamo ahí a la institución, porque la institución tiene que ser más efectiva, no reactiva. ¿Ya? Son palabras distintas. ¿Por qué? Porque las instituciones deben prepararse no tan solo desde la conservación, sino que la biblioteca está preparada para un evento y no prepararse desde la, desde los bibliotecarios, sino que sus colecciones están preparadas para un problema de contaminación interna, sus depósitos están preparados para contener una contaminación interna, sus protocolos de movimiento de colecciones están preparados. Esas preguntas tenemos que comenzar a hacer. Hay metodologías de limpieza básica que ya en conservación se han estudiado, pero también que se han traspasado en licenciatura, diplomatura de bibliotecología o archivología. Algunas están publicadas, que también se las puedo compartir, pero por ejemplo la contaminación de colecciones bibliográficas y documentales se presenta como uno de los máximos desafíos, como deterioro de las colecciones. Y ese es el problema que muchas veces se escapa de las instituciones, que no tienen en cuenta la magnitud que depende de la gran cantidad de volúmenes que contiene una biblioteca. Y es por eso que es diferente tener 10 volúmenes contaminados a tener miles de volúmenes contaminados. Cuando queremos hacer efectivo un protocolo de 10 es muy distinto a tener 10.000 o 20.000. Se hace muy distinto. Por lo tanto, no solo tenemos que hacernos cargo de la colección histórica, sino que también tenemos que, en el caso de muchas bibliotecas, también pasan a ser edificios históricos. Este edificio, ¿alguien sabe de qué año es? Si bien no es un edificio histórico, pasa a ser también parte de la biblioteca, ¿cierto? No es un edificio del año 1800, pero es original. Es el primer edificio de la biblioteca. ¿Será? Nadie sabe. Se los dejo como... ¿Ya? Entonces, ya, pero tiene, sí, pues debe ser original, es original. Entonces los edificios históricos también, ¿cierto? Tienen características que no han sido pensadas para albergar grandes colecciones y por lo tanto tienen deficiencias que nosotros desde la conservación tenemos que también repensarla, porque muchas veces estamos pensando en la colección, pero no estamos pensando en el edificio que alberga esa colección. Le estamos pidiendo que el edificio cambie estructuralmente cuando fue pensado para albergar otra cosa, otra cosa en otra época, en otra época. Quizás el clima era diferente. Entonces, todas esas características tenemos que tomar en cuenta. ¿A alguno le llegó alguna encuesta hace algunos días? A los que no le llegó la pueden chequear ahí con su código QR, la pueden escanear y la pueden hacer. Es una encuesta que toma en consideración varios pasos que tienen que ver con la contaminación de las bibliotecas. ¿Ya? Bibliotecas y donde, por ejemplo, en este caso veo qué profesionales trabajan en conservación, directamente en conservación en Latinoamérica. Es una encuesta que estoy haciendo hace algunos años y esta encuesta arroja que, por ejemplo, los principales encargados de conservación son conservadores, bibliotecarios y archiveros. Por ahí alguien me preguntaba en esta semana si era necesario solamente ser licenciado en conservación en Latinoamérica.
nuestra realidad es distinta. ¿Tenemos que tener formación? Claro que sí, pero los que se hacen cargo de la conservación en Latinoamérica son principalmente conservadores, bibliotecarios y archiveros, ¿ah? Porque son los que tienen a cargo las colecciones, ¿ya? Pero no necesariamente son licenciados en conservación, sino que personas que han hecho carrera en conservación y restauración. Son cosas diferentes. Acá también se hace una pregunta. ¿Su lugar de trabajo ha enfrentado algún tipo de plaga? Esto es para un universo aproximadamente de 350 personas. Aquí la mayoría, el 50% de las personas sí han tenido plagas en instituciones, lo que equivale a un universo bastante alto diría yo. Por lo que el concepto de plaga, que es necesariamente se refiere a insectos. Los insectos, habíamos visto acá, yo creo que más de algunos acá ya trabajan en instituciones o son todos estudiantes. Son todos estudiantes, instituciones, ¿cierto? Yo creo que todos de alguna forma han tenido plagas más o menos alguna vez en la vida. Entonces yo creo que eso refleja, ¿cierto? Ese paso en la vida que alguno ha tenido alguna vez alguna plaga en alguna institución que ha permanecido. Pero esta frecuencia, ¿cierto? Tiene que ver también con qué aparece. Por ejemplo, el moho y el hongo siempre ha sido uno de los principales que aparece. Y también los insectos, aunque aquí no está caracterizado qué tipo de insecto. Por lo tanto, siguen siendo dentro de los principales que... Dentro de las precauciones para realizar limpieza sobre los objetos contaminados, esto me importa mucho porque dentro de los profesionales que también muchas veces realizan intervenciones, por ejemplo, están los bibliotecarios y en muchas bibliotecas no está prohibido comer y beber. Aquí la encuesta dice que el 70% sí prohíbe comer y beber. Acá sí, en esta biblioteca sí está prohibido comer y beber dentro de las salas de la biblioteca. Está prohibido, pero en muchos lugares no. Yo he ido a bibliotecas que falta fumar adentro, ¿ya? Entonces aquí me gustó mucho que esto existe. En otros lugares, por ejemplo, son más estrictos. Para entrar a consultar un libro tienen que protegerse. Otros no usan nada. Y otros pueden comer y beber libremente. ¿Ves? Algunos son muy estrictos y otros absolutamente no. En relación a la contaminación de las colecciones o de grandes volúmenes, ¿cuál de los siguientes procedimientos se ha implementado en caso de emergencia cuando tienen grandes contaminaciones? La mayoría, y lo que me llama mucho la atención, no se realiza ningún procedimiento. Esto es preocupante. Aproximadamente el 35% en caso de una emergencia no realiza procedimiento. No realiza procedimiento. ¿Qué opinan ustedes de que si pasa, si cae agua en una colección y hay hongos y no hay acción alguna de la institución sobre esa colección? ¿Qué opinan ustedes? No. O sea, si la respuesta aquí sería, o sea, se descartará, porque o sea, yo creo que si eso está muy contaminado, eso yo creo que lo ven contaminado y se descarta, porque si no se hace nada, deben tomar la decisión de descarte, porque si no lo van a recuperar, toman la decisión de descartar, creo yo. Eso es lo que se hace en una biblioteca, ¿no? Porque si no están tomando una decisión de recuperar, de limpiar, desinfectar, conservar, u otra, o cuarentena hasta que se haga algo. En el caso de cuarentena son al 20% el que ha hecho alguna cuarentena alguna vez hasta que se haga algo, por ejemplo. Esto es importante y a mí en lo personal me preocupa mucho. ¿Alguien de ustedes ha tenido, de los que trabaja con colecciones más o menos contaminadas en su trayectoria, de los que han trabajado mayor tiempo en colecciones, ha tenido alguna enfermedad asociada
a la contaminación directa, a la limpieza de colecciones? ¿Usted? Claro, he visto a muchos de mis alumnos que las alergias aparecen cuando están haciendo limpiezas, que están sobre documentos, sobre libros, y esas limpiezas no están muy condicionadas o muy reguladas, no hay ventilación o no ocupan las herramientas necesarias como aspiradoras, y ese polvo se devuelve hacia ti y no ocupa o guantes largos o las mangas largas de los, con manga corta a hacer limpieza, y es por eso la importancia del uso del material y el equipo adecuado, ¿cierto? Eh, sí, yo creo que lo más, lo más común es la reacción alérgica. Algunas personas son más alérgicas que otras también, ¿ya? Aquí algunas de las condiciones que se han reportado, por ejemplo, asma aguda o crónica, alergia por contacto, de la que hablaba aquí la colega, alergia por inhalación, conjuntivitis, esto es muy común, la conjuntivitis en trabajo de conservación, otitis también, inflamación e irritación de los oídos, rinitis, muy común, tanto pulmonía como neumonía ya son casos graves en grandes colecciones contaminadas y trabajo rutinario. Esta inmunodeficiencia es cuando ya está asociado a inmunodeficiencia adquirida, y esto es lo otro de no hay afección o enfermedad, ¿cierto? Y vemos que principalmente el 17% reporta que ha tenido algún tipo de alergia. El 17% de las personas que trabajan en conservación ha reportado algún tipo de alergia, ya sea por contacto. Mira, el 26% alergia por contacto o dermatitis. Es bastante alto, ¿ya? Y el 83% ha registrado alguna enfermedad que puede o no estar asociado al ambiente de trabajo. Esto sigue en análisis porque se han sumado muchos más datos ahora. No lo he vuelto a estandarizar y no lo he vuelto a graficar, pero esto sigue la misma tendencia. Esto, ¿por qué se los quería mostrar? Porque ustedes también están eh, en una etapa en que están reforzando la conservación, están creando ciertos nuevos, espero yo, que escuelas, talleres de conservación, y esta es una realidad que ustedes espero que empiecen a formarla desde lo mejor posible, ¿ya? Y cuando uno empieza a formar las escuelas y las carreras desde lo mejor, tiene que aprender que hay cosas que hay que curar, y algo que se tiene que eh, sanar es el cuidado del personal, porque por muchos años la conservación no se preocupó por la salud de quienes estaban en la biblioteca, de quienes estaban trabajando en el archivo, y llevaban a la gente a trabajar a lugares que no correspondían. Ahí eso es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces las instituciones no se preocupan, aquí el 44% dice que las instituciones no se preocupan por la contaminación y el cuidado de los espacios, porque es un tema que también no se expresa, que es un tema de cuidado. Muchas veces llegaban a trabajar ahí, bueno, hago lo que puedo, es lo que hay, ¿cierto? Y yo le digo a mis alumnos, somos nosotros, porque la conservación y la preservación es un tema que tiene que hacerse ver. Si faltan nebulizadores, si faltan purificadores de aire, son ustedes los que tienen que hacer ver que falta esto en este lugar. Y ustedes también, como trabajadores de la conservación, porque lo son, ¿cierto? Deben hacer notar que tienen que tener las condiciones para trabajar en lugares, por ejemplo, de grandes colecciones, donde necesitan ventilación, donde necesitan calidad también de salud. Ahí estoy yo un poco asustado. Creo que no estaba respirando muy bien.
¿Por qué? Porque la contaminación microbiológica, como en este caso, puede ser muy alta. ¿Ya? Cuando es muy alta, uno debe protegerse mucho. Acá estoy forrado completamente. En esta sala, la contaminación era, no podías estar sin, yo había medido la contaminación con medidores y era tan alta que tú no podías estar sin mascarillas. ¿Ya? Era invivible, se puede decir. Y no podías estar porque no podías estar más de 5 minutos sin mascarilla. Claro, le decíamos la sala Chernobyl. Sí, le decíamos la sala Chernobyl. Sí, porque no podíamos, si se fijan atrás, aquí era fue la primera etapa donde se dejaron todos los hongos, los libros que estaban más hongueados antes de que llegáramos nosotros a trabajar. Y por lo tanto se concentró una bomba atómica en ese lugar y y después íbamos a buscarlo, yo puse una placa de Petri para ver la contaminación y la placa de Petri era tan contaminada que era difícil de leer, ¿ya? Yo creo que es la placa contaminada más alta que he leído, ¿ya? Y los libros estaban pegados, no se pueden despegar de tanta contaminación. Por lo tanto, ese nivel de contaminación, ahí está la placa, esas placas contaminadas, y esos son 15 minutos expuestos y te queda, cae así todo. Eso también en los elementos para medir la contaminación volátil que está en el ambiente. Esto es posterior a esta es la sala de cuarentena. La sala de cuarentena está implementada con purificadores de aire, lo cual te hace que esta contaminación baje y puedas respirar ahí sin la contaminación de Chernobyl. Y están tapados con telas para que si es que llegan, se baja la humedad para que esto no siga proliferando y se tapan para que en algún caso de que salte alguna espora no siga emitiendo, ¿cierto?, la espora hacia otro lugar. Y todo esto se ha desinfectado el piso, se desinfecta el piso todos los días con amonio cuaternario y se desinfectan eh, los estantes con alcohol etílico al 70%. Y ahí están los muertitos. No, no soy yo. No, no hago todo yo, yo tengo varias personas que trabajan conmigo, así que no. El uso de aspiradoras especiales con filtros EPA que son para los microorganismos. Hoy día hablábamos eso en el taller. Tienen que ser con filtros para microorganismos porque si no son con filtros para microorganismos, lo que se hace es que los microorganismos salen expulsados hacia afuera y por lo tanto yo puedo estar aspirando aquí y tirando microorganismos para atrás. Y eso no tendría ningún sentido, sobre todo en lugares que están tan contaminados. Yo puedo estar tomando de acá y estar expulsando para atrás y estoy haciendo una falsa limpieza. Yo tengo desde una aspiradora así, sí. Si yo tengo una chiquitita en el laboratorio así, que la amo, sí, muy chiquitita hasta esta gigante. EPA, siempre. Ahora es más económica, sí. Esta es más cara porque es industrial, sí, sí. El decano se bajó, sí. Y los pisos siempre, cuando estaba la contaminación mucho más alta, hay que desinfectar más seguido para que la carga de contaminación baje hasta que se estabilice. También libros de colección general, porque una biblioteca central, también porque hay una colección histórica, pero también una colección general, y por lo tanto también tuvimos que hacer revisiones del libro y también se limpiaron y desinfectaron con toallas desinfectantes los que tenían cloro. Primero en seco siempre y después puntualmente desinfecciones puntuales a libros de la colección general y se guardan siempre en cajas de cartón para que se ventilen, se sequen y en el caso de que puedan estar húmedos se secan con papel secante, le digo yo, toalla le dicen acá, con toalla de cocina. Nada muy elaborado, nunca guardar en plástico, nunca guardar en plástico. Ahí está la Valentina, que ahora la tengo trabajando.
El transporte, ustedes saben mejor que nadie en los carritos, porque si no la espalda duele. Y en todos las cajitas desinfectadas y se dividieron entre libros que están con hongos activos y libros con hongos en estado de latencia. Los libros que tienen hongos activos se fueron a la cuarentena, que vieron que yo estaba disfrazado, y los libros con hongos con esporas se fueron con cajas a otro depósito, porque no podemos dejar que estén los muy muertos con los otros que están más o menos. Hicimos una separación de cuarentenas. ¿Ve? Ahí está. Y esa es la cuarentena con los enfermos más graves. Y esta cuarentena, ¿cuál es el propósito de la cuarentena? Que es un espacio acondicionado para poder contener el material muy contaminado, en este caso los hongos activos. Y esto es una condición que siempre hemos hablado. Acá, claro, ven un espacio muy contenido, grande, porque claro, aquí pude tener todas las condiciones, purificadores, tenía un espacio, pude tener, porque peleé por el espacio. En tiempo limitado, este no se tiene que convertir en un nuevo depósito. Y esto soy muy repetitivo, porque muchas instituciones que hacen, de nuevo, buscan un espacio para dejar el material. No es para dejar material. No, la cuarentena es un lugar que me dé tiempo para estabilizar lo que yo tengo malo, para poder trabajar, para estabilizar. Se dieron cuenta que yo tenía todo ordenado ahí, me da tiempo para estabilizar todo lo que tengo enfermo, para poder hacer tratamiento, uno por uno. Porque si yo no estabilizo, después todo se sigue hongueando, sigue degradando. Estanterías desinfectables, pisos desinfectables, purificadores de aire y el trabajo para el personal tiempo limitado. Estos trabajos tienen que ser en tiempos limitados. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál es el factor limitante? La exposición, la contaminación a la exposición, el avance, la propagación, muy bien, muy bien, todo un tiempo. ¿Por qué? Porque estamos frente a algo que es biológico, porque es vivo. Y esto es muy importante que lo entendamos así. Cuando tenemos algo que es vivo dentro de una colección que es de celulosa o proteína, esto es algo inminente que sigue, por más que yo controle, de alguna forma sigue reproduciéndose, lento, pero sigue. Entonces yo no puedo decir, ay, bueno, lo tengo ahí, vuelvo después de 6 meses. No importa, después puedo estar controlado, pero yo tengo que estar mi cabeza tiene que estar pensando en qué hago qué viene ahora. No puedo dejarlo pasar tanto tiempo, porque ¿qué pasa? Yo le puedo hacer una lista de instituciones que dicen, ay, pero que se ve bien. 5 años después, 10 años después, vuelvo a ver y está peor, si es que está. Y tú dices, ay, pero si lo dejé tapadito, ¿ya? Esto yo podría hacer una lista de buenas instituciones. ¿Ya? No, pero si lo dejé en este container tapado, ¿no? Una cuarentena te da el tiempo para que tú actúes con tus protocolos que ya debieras, consigas a alguien, te juntes la plata, te pague a los buenos conservadores o veas la metodología para, si es que te importa la colección o convenza a la institución para que rescate esa colección. ¿Ya? Y es un trabajo que necesita de peso, de fuerza, porque aquí ustedes saben, ustedes que mueven libros, es un trabajo de mucha fuerza. Aquí elegí a chiquillas que tengan buen brazo. Conclusiones muy generales. Un trabajo en ambientes contaminados y asociado a grandes colecciones debe involucrar estudios ambientales y del edificio. Y esto muchas veces se deja de lado, porque se centra en ir a desinfectar el libro y nos quedamos en el ejemplar, y ahí se comete un error. Tenemos que tomar el contexto, la colección, en respecto
a la contaminación y entender dónde está involucrada esa colección en relación al edificio y al ambiente. Las metodologías certeras involucran el control de temperatura, humedad, ventilación y calidad del aire. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que estabilizar la colección. Si nosotros tenemos estable la colección, nos da más tiempo para desarrollar buenos protocolos para poder luego trabajar libro por libro, porque eso nos da tiempo para nosotros trabajar luego para limpiar la colección. Sin olvidar que la cuarentena es un espacio esencial para la contención del material contaminado y el trabajo en ambientes libres de microorganismos. La idea es que nosotros tampoco nos expongamos. Muchas veces yo le decía a mí, menos mal que ya muchos ya como me conocen, entienden, yo no voy a estar trabajando en horario de oficina dentro de una cuarentena. Voy a llegar a las 8, voy a meter a la cuarentena, me voy a las 5 de la tarde. No, uno en la cuarentena puede estar trabajando una hora o media hora a veces. Imaginen con un traje hasta acá. Claro. Por ejemplo, yo pongo un aparatito, ese aparatito azul que mostré por ahí, y me indicaba cuando el ambiente estaba saturado, cuando ya no había oxígeno. Y empezaba, yo le decía, y a veces eran 20 minutos y teníamos que salir todos, porque ya no había oxígeno. Y estábamos todos así. Entonces estábamos todos, se saturaba, y como estaba tan contaminado, eso era al principio. Y estábamos todos dándonos dormir. Y claro, y la más habladora ya dejaba de hablar, entonces estaba así. Era nuestro pajarito que se caía a dormir. Del- Eso mismo, claro. CO2 aumentaba tanto porque no había oxígeno y nos empezamos a quedar todos dormidos. Es lo mismo. Y eso es muy bueno. Y eso pasa con contaminaciones químicas y contaminaciones biológicas. Es un muy buen sensor para lugares cerrados, ¿ah? Para lugares cerrados. Eso lo ocupo también en el laboratorio de restauración cuando trabajo con gas. ¿Ya? Porque uno pierde la noción del tiempo y tú no puedes estar tres horas en algo y después tu cabeza está dándote vuelta. Y por ejemplo, a mí me pasa que yo con los trajes, ustedes me ven muy, eso de usar traje, a mí me salió una alergia en todo el cuerpo. Entonces, eso tiene también su contra. Uno tiene que salir después nos poníamos el ventilador así abierto en el cuerpo, porque claro, imagínense ustedes con esta humedad con traje hasta acá. Y es peor ponérselo sin ropa, se lo aseguro. Muchas gracias. Ahí le dejo el Instagram si me quieren seguir más adelante. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas, consultas. Ahí si quieren levantan la mano para. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto al uso de bata en el diario, uso diario, digamos, en el trabajo. ¿Considera que deba ser estrictamente necesario, pensando más que nada como en no contaminarme yo, no ensuciarme y también en no trasladar microorganismos a mi casa, a otras áreas de la biblioteca? Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho que las personas cuando transportan muchos objetos, que estos sean libros o materiales, que se exponen a este tipo de, porque ustedes no los ven. Entonces, creo yo que cuando ustedes tienen un gran flujo de materiales deben protegerse más. Y también por cuidar su ropa. Creo que sería, no sé si blanca, pero creo que usted, claro, las personas que trabajamos en laboratorio por una cosa de pulcro, uno busca como la bata, pero claro, alguna, alguna bata puede ser azul, gris o algo que los proteja para el roce de la carga de libros, de otros elementos, yo creo que es fundamental.
Yo creo que en ese sentido el polvo te hace, porque eso es, ustedes tienen un contacto directo con contaminación que ustedes nunca saben. Yo creo que sí. Y también tener guantes adecuados, no de guantes de médicos, pero guantes para la carga de material. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Quieren aprovechar? No, yo voy a aprovechar y hago una mientras empiezan a... Em, los chicos que están acá hoy son del curso de taller de materiales y recursos didácticos, entonces hablamos mucho de materiales también de papel, pero algo muy básico, pensando que tuvieran a cargo alguna colección de materiales didácticos, juguetes, plásticos, ¿qué sería como alguna recomendación como para ese tipo de materiales, pensando que normalmente los utilizan niños? He trabajado para Colombia, di muchos cursos de conservación de juguetes, me acuerdo, para la biblioteca cuando vieron para el COVID, y hablábamos mucho de los protocolos de contaminación también de juguetes y incluso de juegos, y claro, la limpieza y desinfección incluso de los juegos y de los materiales didácticos, eh, a veces se minimiza, los niños se llevan todo a la boca, toda la boca. Y la verdad que la transmisión de contaminantes en juego es bastante alta. Hay estudios, hay investigaciones acerca de la transferencia de patógenos en juego. Eh, yo creo que incluso más que la de libros. ¿Ya? El libro es un vector de enfermedades, está estudiado, pero yo creo que los juegos es mucho más importante. Yo creo que a lo mejor no sé si le han pasado algo al respecto, pero yo creo que los protocolos de limpieza de juegos, yo creo que a lo mejor no sé si se lo han pasado o no, pero yo creo que debieran ser un poquito más, incluso regulados, a lo mejor se ve desde el área de la salud o, o no sé, porque un juguete no sé si tiene un carácter de quién lo regula en ese sentido de la biblioteca. ¿Ah? Yo creo que uno podría ahí ver cómo se podría regular el, el, el tema de los juguetes, ¿ah? Pero lo que se puede ver desde el punto de vista de la limpieza tiene que verse con un vector. Buenas tardes. Tengo dos consultas. La primera es, ¿qué tan común es la transferencia de microorganismos entre personas y libros en una biblioteca? Y la segunda es con respecto a los materiales que había mencionado anteriormente, como guantes, batas, gorro, mascarilla. ¿Estos materiales tienen algún tipo de tratamiento también? ¿Están de alguna manera esterilizados o tienen algún un método para mantenerlos de la mejor forma? Hay pruebas moleculares y hay pruebas microbiológicas que sí indican que el libro es vector de enfermedades. Siempre depende de la cantidad de microorganismos que existan en el libro, porque uno puede hacer la prueba y puede decir que hay virus, por ejemplo, como se encontraba en el caso del COVID, pero para que sea transferible, para que una persona se enfermara, tenía que haber una concentración necesaria para que fuera
para que enfermara a una persona. Entonces, dependiente de la concentración viral, bacteriana o del hongo en este caso. Y también de tu condición inmunológica. Entonces, ahí depende. Pregunta, se nos enseñó un material que eran como unos libros que estaban unidos. Usted mismo dijo que estaban como pegados. ¿Ese material se logró salvar o qué tratamiento tuvo? Porque me imagino que fue un tratamiento muy tedioso incluso separarlos o no se pudo salvar directamente. Sí, la verdad es que esos libros que no se veían tan lindos ahí, a mí me gustan esas pruebas que nos da la vida. Sí, son libros, yo creo que de los más antiguos que habían en la colección. Y claro, cuando a ti te dicen esos libros tienen que rescatar, tú dices, ya, ya, esta es una misión que tengo que hacer. Y sí, esos libros se pudieron despejar. Se tienen que hacer técnicas para que primero retirar todos los hongos que hay y luego retirar sin que se hagan pedazos y poder abrir esos libros. Hasta ahora ha resultado todo bien y muchos de ellos, porque habían bloques de 10 o 15 libros completos y esos libros hasta ahora han salido todo perfecto. Sí, se ha podido recuperar. Sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta viene un poco de lo mismo, de eso de las colecciones. En la imagen esa que mostraba donde están los libros que están casi que anaranjados, eh, digamos, lo que no se logra rescatar, lo que ya definitivamente descarte, porque está muy contaminado, ¿qué se hace con esa colección? O sea, pues obviamente se descarta, pero ¿de qué manera? Bueno, hay políticas de descarte, ¿cierto? Primero, yo creo que ustedes han ya conversado de las políticas de descarte. En este caso, o sea, ¿qué se hace? O sea, la decisión desde la conservación es la que yo te puedo hablar, porque qué se hace no lo tomo yo. Esa decisión tiene que ver con más arriba. El qué se hace no lo decide un conservador. Yo tomo la decisión técnica de decir, este libro está tan biodeteriorado que yo hago una ficha técnica y digo, no puedo rescatar nada y doy evidencia de que ya no sirve para nada. Digo, este libro no se ve absolutamente nada, está todo degradado, no queda un ápice del original y no puedo rescatar ninguna frase, no queda nada. Y por lo tanto, doy la alternativa, o sea, se conversa con el historiador, con la directora, con quien sea, y se toma la decisión que pasa un expurgo. Pero yo no tomo la decisión si se quema, si se bota, no. Si pasa una caja de expurgo, esa decisión no pasa por mí. Sé que existe una caja de libros que van a una mejor vida, lo voy a decir así. Lo voy a dejar así en ese, ¿ya? Pero no te puedo decir qué pasa con ellos. Gracias. Pensando no solamente en una biblioteca convencional con libros y demás, tal vez materiales didácticos, archivos, no sé, museos, ¿qué materiales son como de especial cuidado a la hora de hablar de estas biodeterioros ¿Qué otros materiales son más sensibles, que dices son muy tú? sensibles? Dentro de los materiales sensibles, bueno, los textiles son muy sensibles. El material que puede ser afectado por hongos, todo lo que es textiles, las lanas, todos los materiales arqueológicos muy sensibles. Los huesos también, material de hueso. Uno cree que el material plástico no lo es, pero sí lo es.
¿ya? Porque el plástico tiene un origen de acetato de celulosa, la mayoría, y el acetato es de azúcar. Químicamente es de azúcar, y por lo tanto los hongos así les gustan los azúcares. Entonces uno cree que no se van a degradar, pero sí se van a degradar si es que en ciertas condiciones se dan favorables, ¿ya? Eh, También el cuero es muy biodegradable, el cuero, la madera, ¿ya? Entonces ahí todo lo orgánico, si le da las condiciones, tiene una tendencia a la degradación. Bueno, yo tenía una consulta, bueno, dos. ¿Cuál es la contaminación microbiológica que más se ha dado en la colección? Tú dijiste que, bueno, usted dijo que los hongos más que nada se veía, pero no sé si hay algún otro que se pueda dar, mm, bueno, sí, en la colección. Y a todos los materiales afecta, por ejemplo, si hay una colección y las afecta a los hongos y hay otra, a esa colección le puede afectar a los hongos o puede ir variando. No sé si me lo voy a explicar. No, normal, siempre pasa. Ok, ella lo hace mejor. Por ahí va. Ya, sí, sí. Sí hay una preferencia. Sí, sí hay estudios que dicen que hay hongos que prefieren, por ejemplo, fotografía, hay hongos que prefieren papel antiguo, hay hongos que prefieren encuadernaciones nuevas, hay hongos que prefieren encuadernaciones antiguas, hay hongos que prefieren pintura de caballete, hay hongos que prefieren, eh, eh, tienen preferencia. Eso ya está como un poco caracterizado. Hay unos que prefieren escultura, hay una tendencia, ya están como un poco caracterizados. Hay algunos que se repiten como aparecen en todos. ¿Por qué? Porque los hongos tienen una diversidad también que dependen del pH, de la temperatura, de la humedad, de los subtipos de sustratos. No todos crecen en cualquier lado. Uno cree que crecen en todos lados, pero algunos son muy preferentes de soportes, algunos son solo celulosa, algunos son solo proteína, algunos con algún tipo de mineral, son más exquisitos de lo que ustedes creen. Cuando uno restaura, cuando hay hongo, o sea, yo ya tengo como un manual. Yo ya tengo un manual, pero siempre adecuando a lo como primero un estado de conservación muy delicado y en relación a ese estado de conservación, de biodeterioro, tú vas viendo qué es lo que tienes que hacer en relación a lo que vas a encontrar. Sí, desde lo menos a lo más interventivo, porque a veces tienes que hacer mucho y a veces tienes que hacer muy poquito. La idea es que siempre hagas de lo menos a lo más. Como siempre digo, la desinfección química es lo último que ojalá tú hagas, porque mucha gente cree que lo primero que hay que hacer es desinfectar y lo último que uno tiene que hacer es desinfectar. ¿Ya? Buenas noches. Mi nombre es Ángel y bueno, yo tengo una pregunta sobre los hongos en este caso. Yo estaba aquí hablando con un amigo mío que es de Honduras, que él estudia en la UNA, biólogo en este caso, y bueno, hablándole de este tema, estaba compartiendo lo que estábamos viendo aquí en la charla. Y bueno, eh, a partir de esa charla tengo una pregunta en este caso, que sería, cuando ustedes manejan hongos en libros que ya están deteriorados, eh, me imagino que hay varios tipos de hongos que tienen que tratar y me imagino que también tienen sus procedimientos en específico. Por ejemplo, el de esa imagen, según me comenta mi amigo Catracho, por decirlo así, él me dice que es un hongo filamentoso y que su mayor enemigo es la humedad. Entonces, bueno, por lo que tengo entendido. Entonces, si es así, ¿qué tipo de hongos, digamos, dependiendo de su tipo, cómo manejarían cada infestación en este caso? ¿Qué protocolos tendría para cada tipo de hongo? En patrimonio no se trabaja por especie para poder atacarlos porque nos volveríamos absolutamente locos.
cuando uno hace un análisis, puede salir, por ejemplo, en una placa de un libro, podemos encontrar a veces 15 especies distintas. No es que aparezca uno. Aparece, por ejemplo, a veces 15 especies en un libro, pueden aparecer 10 especies en un libro. Entonces, cuando uno hace identificaciones, uno tiene que hacer un tratamiento para todos los hongos en general. Entonces, ahí el tratamiento que se hace es tratar de hacer uniforme, un tratamiento uniforme, porque si no, a menos que ese hongo sea el mayoritario, y ahí es tratar de ajustar, por ejemplo, las condiciones, decir, a ver, este hongo es más resistente para el calor, más resistente para el frío, y ajustar cuando uno dice, a ver, no saco nada con tener la temperatura tan alta si este hongo crece a esta temperatura tan alta, si este hongo es más resistente a esta humedad. Porque hay algunos que, por ejemplo, a esta humedad a 20% de a 30% se genera más proliferación de este hongo. Entonces tiene que ver mucho con lo que tú me estás diciendo, que depende de la especie, puede ser más resistente a este tipo de condiciones. Entonces, por eso es muy importante cuando uno hace una identificación de hongo, porque te da los parámetros para decir qué condiciones tengo que tener yo en mi depósito, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una muy buena pregunta. Gracias. Ah, bueno. Buenas noches. Tenemos del chat dos preguntas. Una de Gabriela Céspedes, que pregunta lo siguiente: si uso una bata para trabajar en libros, lleva los microorganismos, entonces, ¿cómo se lavarían en casa para no contaminar la lavadora o bien las prendas? Eh, yo lavo mi bata, es lo que yo hago. Yo lavo mi bata en la tina, por separado. Nunca mezclo la ropa de laboratorio con mi ropa de casa. Y la desinfecto primero y una vez que se lava por separado con agua caliente, la puedo mezclar con la ropa, pero nunca se lava en conjunto. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta que dice, con respecto a la limpieza de la colección, ¿qué tan seguido recomienda la limpieza y cuál es la mejor forma de hacerlo según el tipo de colección? Hablando principalmente de la antigua y la general. Gracias. Por lo más fácil, primero la general, creo que, bueno, todas las colecciones deben limpiarse, ojalá lo más seguido que se pueda, pero debido a los altos volúmenes, eh, es cuando sea posible. Es un tema que siempre sale recurrente en las conversaciones debido a la gran cantidad de volúmenes. A veces no se puede limpiar cuando uno quiere. Eh, en lo que respecta a las colecciones generales, yo creo que que tienen más flujo, creo que se debe limpiar cuando está a mano. Eh, y la colección histórica, por lo menos una vez al año. O sea, por un tema eh, de cariño, de cuidado mínimo, la colección general o sea, la colección histórica tiene que tener una vez al año tiene que estar, a menos que esté muy bien resguardada, pero una vez al año tiene que tener una limpieza completa. Eh, ¿Había una? Vamos, Rosemary. ¿Está bien? La pregunta está. Buenas noches, mi nombre es Rosemary y bueno, yo tenía una pregunta que tal vez podría sonar un poco fuera de lugar, pero realmente sí, bueno, yo tengo asma. Entonces, usted mencionó que trabajar en conservación podría generar asma, rinitis, entre otras enfermedades que pueden ser crónicas. Entonces, ¿usted qué le recomendaría a una persona que tenga asma, rinitis, entre varias enfermedades de esas? ¿Qué le recomendaría para trabajar en esta parte de conservación? Porque sí, a mí me gustaría trabajar en conservación, la verdad. Entonces, desde ahí, entonces sí, sí, esa es la pregunta. No, muy buena pregunta, porque yo tengo todo eso que tú dices y yo trabajo ahí donde tú me ves. Entonces, cuando uno quiere y le gusta trabajar en eso, no tiene que limitarse por eso. Tienes que, y por eso yo creo que empecé a estudiar tanto cómo podía cuidarme para poder trabajar ahí donde estaba más contaminado. Tienes que ocupar todas las herramientas que sean necesarias para poder
entrar a esos lugares que son contaminados. La mascarilla siempre, lavarte después de entrar a un lugar contaminado, poner, lavarte las fosas nasales después de entrar a un lugar muy contaminado, lavarte, usar trajes desechables después de trabajar en un lugar contaminado, usar siempre delantal en tu lugar de trabajo, tomarte el pelo cuando estás trabajando en un lugar con colecciones grandes. eh, si eres asmática, siempre andar con tu aerosol. Si eres alérgica al polen, hacerte las pruebas, estar tomándote tus pastillas diariamente, ser responsable en eso. Eh, Todo eso en conjunto después hace que tu vida sea mucho más tranquila. Porque también uno tiene que ser responsable. Si yo quiero trabajar en ese lugar, tengo que médicamente prepararme para ese lugar. Porque yo también algún tiempo no me cuidé mucho, pero claro, tiene repercusiones, porque si no voy a ir al lugar y voy a estar... Bueno, chicos, aprovechamos, le damos otro gran aplauso al doctor.